Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Ven, 6 Lucas. Este mes se nos ha compartido acerca de la vida y acerca de la muerte. Y en esta noche me gustaría que viéramos algo acerca de el fundamento. ¿Es importante el fundamento? Cuando uno compra una casa, lo primero que pregunta es, ¿qué cimientos tiene? ¿Para cuántos pisos tiene las bases? Porque de acuerdo a ellos usted sabe qué tanto va a poder sobreedificar. Porque el fundamento es el fundamento, es la base. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. ¿Es necesario primero venir a Cristo con el propósito de escuchar su palabra? Esta semana escuchaba de una religión y decía por qué teníamos que seguir esa religión. Y uno de los motivos era que porque a través de ellos podíamos conocer a Cristo. Pero realmente eso es cierto. ¿Una religión da a conocer a Cristo? ¿En dónde encontramos a Cristo? La bendita palabra de Dios, como está escrito. La religión, la iglesia no salva a nadie. El que murió en la cruz no fue una denominación. Fue aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Él es el fundamento de nuestras vidas. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué más? Las hace. Yo puedo venir a escuchar la palabra de Dios. Me parece muy buena prédica. Me voy muy contento. Pero ¿qué pasa si esa no transforma mi vida? Si eso no me genera un cambio real en mi vida. Hace 15 años yo no me perdía ni siquiera un partido amistoso de la Selección Colombia. Eso para mí era inaceptable. Eso no cabía en mi mente. Pasaron 15 años y hubo una transformación total. En lugar de estar viendo una final, estamos hablando de lo que es el fundamento de nuestras vidas. Y las hace, dice, versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Y cuando hubo una nación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué no la movió? Porque había un fundamento sólido sobre el cual esta persona había edificado su casa. En este caso, nuestras vidas. Versículo 41, más el que oyó y no hizo, más el que ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado la salvación, pero no hizo, no ha nacido la palabra de Dios. Semejante fue el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, en esta hora damos gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, gracias por ese fundamento de nuestra vida espiritual que es Cristo.
Gracias porque en Él tenemos nueva vida, mi Señor. Gracias porque en Él hemos nacido de nuevo. Y hoy clamamos, Padre, por aquellas personas que aún no han obedecido el Evangelio de Salvación. Hoy clamamos porque tu Espíritu está guiándonos a toda la verdad. Padre, que este precioso mensaje quebrante nuestros corazones, nos guíe a aquellos que ya conocemos a Cristo a anhelar vivir en Él y hablar de esa preciosa salvación a otros y a aquellos que no conocen a Cristo, Padre, que seas tú quebrantando sus vidas, que este mensaje que viene de tu mano para cada uno de nosotros sea recibido con sencillez de corazón, Padre, con humildad, reconociendo tu soberanía, tu grandeza, y dándote gracias por este tiempo que nos regalas, Padre, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Padre, que podamos tener claro que es tu palabra, tu mensaje, y Padre, gracias porque tenemos el privilegio de abrirla libremente, y te clamamos que nos guíes a toda la verdad, en el nombre de mi Señor. Amén. Vamos por un momento a Isaías, capítulo 28. Pensando en el fundamento que fue revelado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. En este caso de Isaías, capítulo 28, versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Dios. ¿A quién está enfocado el mensaje? A los gobernantes. ¿De qué pueblo? Del pueblo de Israel. Oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Hasta al parecer este era un dios que se llamaba Mod, y era el dios de la muerte y del Seol. Y ellos habían abandonado a Dios y habían hecho un pacto con este dios, el dios de la muerte y del Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién va a hablar? Dios mismo, trae el mensaje a su pueblo. He aquí yo he puesto encima por fundamento una piedra. ¿Quién puso esa piedra? He aquí el Cordero de Dios. Dios puso ese fundamento. ¿Para quién era? ¿Para el pueblo de Israel? Está hablando de una piedra que en el Nuevo Testamento nos va a aclarar quién es y para quiénes es. Dice, una piedra. ¿Y cómo era esta piedra? Primero una piedra probada. Una piedra angular. Y la palabra angular es una piedra que colocaban en las esquinas de la casa y sobre esas piedras eran colocadas todas las demás. Era la piedra más grande, la mejor tallada. Y esa era la piedra sobre la cual todo el fundamento de la casa descansaba. La piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyera en él no se apresure. Este es el fundamento que Dios colocó para el pueblo de Israel y para todos y cada uno de nosotros como sociedad. Llámese judío, como se llame, de la nación que sea, de la religión que sea, de lo que usted haga o debe hacer. Este es el fundamento por el cual el hombre puede ser salvo, porque es un fundamento estable, porque lo puso Dios, porque viene de parte de Él. Y lo que Dios hace todo es perfecto. Ese es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Y vamos por ejemplo a Romanos capítulo 9. Este pasaje de Romanos que es muy controversial hoy en día. Romanos capítulo 9,
versículo 30. Viene hablando Pablo a su pueblo judío. Y enfoca aquí cómo Dios desde el Antiguo Testamento había prometido a ese Mesías, esa piedra angular, para salvación no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y en el versículo 8 les explica por qué, porque pensaban que solamente ellos eran el pueblo judío, el pueblo de Dios. Ellos pensaban que era el pueblo que era por nacimiento judío. Entonces, en ese sentido, ¿quién de nosotros sería pueblo de Dios? Ninguno de nosotros. Ellos creían, en el versículo 8 les dice, estos no los que son hijos según la carne. Ellos pensaban que eran hijos de Dios porque eran hijos según la carne, porque eran descendientes de Abraham. Y Pablo les dice, no, ellos no son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y el te lo explica, que la verdadera simiente, el descendiente de Abraham es Cristo, y los verdaderos hijos de Dios somos los que hemos creado esa simiente escogida por Dios. Cristo mismo, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, esa piedra angular, esa piedra preciosa, ese fundamento estable en él. Él les está diciendo, estos son los que verdaderamente son los hijos de Dios. Y viene el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Es la pregunta. Que los gentiles que no iban de la justicia han alcanzado la justicia, que es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles buscaban la justicia. Los gentiles tenían ley. No tenían ley. Los que tenían ley eran los judíos. Y ellos se fundamentaban en la ley de Dios, que ellos cumplían la ley, que ellos eran salvos por cumplir la ley, que era necesario cumplir la ley. Versículo 31. Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Israel la alcanzó? Dice, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Pablo les ha presentado a Cristo claramente. Pablo les ha mostrado que Cristo es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, que en él solamente hay salvación, que no hay otro nombre. ¿Pero ellos qué hicieron? Rechazaron a Cristo y colocaron un fundamento, sus obras, su ley, lo que ellos pensaban, mandamientos de hombres. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída. El que creyera en él no será avergonzado. ¿El que creyera en quién? Dios escogió a unos para salvación y a otros como condenación, como muchos dicen de este pasaje. Aquí está la principal piedra del ángulo, el fundamento de nuestra vida espiritual. La salvación del hombre solamente la encuentra en Jesucristo. El que creyera en él va a recibir algún tipo de condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y viene el versículo 10, capítulo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿En dónde el pueblo de Israel hoy en día puede tener su salvación? En el mismo lugar que le podemos obtener los gentiles, en Cristo Jesús. Porque ya no hay griego ni judío, todos somos uno, porque el Señor Cristo vino a dar su vida por todos. Y gloria a Dios que hoy, aquellos que no éramos pueblo, ahora somos llamados de pueblo de Dios. Aquellos que no habíamos alcanzado misericordia, hemos alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque hemos cumplido la ley, porque hemos obedecido al Evangelio de Jesucristo, porque hemos reconocido que Él es el Dios eterno prometido del Antiguo Testamento que vino a dar vida. Y todos aquellos que hemos creído en Él, dice la palabra de Dios, que tenemos vida eterna, que no veremos muerte, sino que tendremos
una comunión íntima con Él. La oración de Pablo a Dios, ¿por qué era? Porque este pueblo que estaba rechazando la piedra pudiera reconocerle a Cristo como su Señor y Salvador, como el único fuente, como la única fuente de vida eterna. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos ignoraron la justicia de Dios. La justicia de Dios viene por nada. Cristo es nuestra justicia. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos que realmente todos y cada uno de nosotros somos pecadores. ¿Alguien puede decir en esta tierra que no necesita la salvación? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por cuanto todos hemos pecado y estamos separados de la presencia de Dios, porque no hay diferencia. Absolutamente todos somos pecadores culpables delante de Dios. En la manera que podemos obtener perdón de pecados, la Biblia dice que es a través de la sangre de Cristo. Pero estos hombres habían invalidado la ley de Dios por establecer la suya propia. Ahora, hoy en día conocemos personas, o aún si tú estás aquí presente, y tú has puesto tu ley, tu propia ley, por encima de la ley de Dios, por encima de la palabra de Dios. Y tú piensas que tú eres salvo por tus buenas obras, porque perteneces a una religión, porque no le haces daño a nadie, porque no robas, porque no matas. ¿Qué estás haciendo con la obra de Cristo? Está diciendo a Cristo, no necesito, está diciendo, no necesito la obra de tu Hijo. Yo mismo puedo arreglármelas por mí mismo. Yo puedo establecer mi propia ley. ¿La ley del hombre vale? De pronto le vale para él mismo, pero para Dios vale algo. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede establecer su propia ley. Nadie puede llegar a Dios y ser salvo a la manera del hombre. El hombre tiene que llegar a Dios y sujetarse a la ley de Dios. ¿Quién es el único nombre establecido bajo el cielo dado a los hombres para la salvación? El fundamento, Jesucristo. No hay otro. Si tú piensas establecer tu propia ley como habían hecho los judíos, ¿qué pasó con ellos? Condenación. 1 Corintios capítulo 3. Aquí en este contexto nos está hablando a hombres que habían reconocido a Cristo como su fundamento, pero que no habían crecido. Se habían quedado niños espiritualmente. Y Él les va a recordar que Cristo es el fundamento, que la vida cristiana no termina cuando yo llego a Cristo. La vida cristiana comienza cuando yo llego a Cristo y de ahí en adelante tengo que seguir sobre edificando. Pero si mi no está fundada en la roca, en Cristo Jesús para salvación, apague y vámonos. No hay otro nombre bajo el cielo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solamente por Él. Si tú no has venido a Cristo, humillado delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de que sí creo que existe un Dios? Sí creo que existe un Cristo. Pero cuando se les habla del Evangelio, no hay respuesta. Porque no hay un corazón dispuesto para humillarse delante de los pies de Jesucristo. Aquellos que hemos reconocido a Cristo lo hemos hecho con altivez de corazón. Nos hemos humillado a los pies del Señor, reconociendo que Él es el Dios eterno y que nosotros somos
polvo y ceniza. El Apocalipsis dice que los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. Y en Jeremías capítulo 17 dice que ellos escribieron en el polvo, lo que nos habla del fundamento. Escribieron en el polvo. ¿Qué pasa con escribir en el polvo? ¿Qué tanto tiempo era? No hay fundamento. No hay vida eterna. Primera Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Pablo. ¿Pero Pablo es el fundamento? Dice, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿quieres tú edificar tu vida en Dios? Tienes que ir a Cristo, el fundamento. Después de estar en Cristo, sí es necesario sobreedificar. ¿En dónde? Sobre esta roca que ya estamos, entonces cada uno de nosotros sobreedifica, que es la exhortación que Pablo está haciendo aquí a los Corintios. Que no estaban sobreedificando sus vidas, han quedado como niños en Cristo, no han crecido espiritualmente. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si tú no has ido a Jesucristo para obtener el perdón de pecados, tú estás fundamentando tu vida y tu eternidad en tus propios pensamientos. Y esos valen para con más. El fundamento es Él. No puede poner otro fundamento. Si alguien viniera con una Daniela diferente hoy en día o dentro de 2000 años, el mismo Daniela que salvó a la iglesia primitiva es el mismo que nos salva ahora y que nos salvará por la eternidad hasta la eternidad. Un solo sacrificio hecho una sola vez. ¿Y por cuánto tiempo le damos esta mañana? Y para siempre. La sangre de Cristo tiene validez desde el comienzo hasta el final. La sangre de Cristo es la que nos limpia, la que nos lava de todo pecado. Él es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? Jesucristo. Si tú no has ido a Cristo, ¿tienes vida eterna? Pues la palabra de Dios dice que no. Que tienes, la vida de Dios está sobre ti, que no has querido oír, que has escuchado la palabra de Dios, pero que no has hecho. Dice, el que escucha y hace. El que escucha le va a dar una salvación y obedece. El fundamento es Jesucristo. Efesios 2:20, mi hermano. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Allí en el Antiguo Testamento, ¿quién era la principal piedra del ángulo? El mismo que nos está acá hablando Efesios 2:20. Jesucristo mismo siempre ha sido la piedra escogida por Dios. Preciosa, dice Pedro que los que creemos en Él, esa sangre es preciosa para nosotros, al igual que es preciosa a los ojos de Dios. Pero los que no creen en Él, dice, la piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Él es el fundamento para la salvación del ser humano. Nos hablaban los hermanos en este mes de la vida y la muerte. Ahí están los dos. ¿Tú cuál quieres escoger? ¿La vida para que vivas o la muerte para que te condenes eternamente separado de la presencia de Dios? ¿Qué tanto te estás jugando con esa decisión? ¿Cuánto tiempo llevas jugando con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado una y otra vez?
de que Jesucristo es la única fuente de vida, que necesitas, que es necesario que vayas a Él para que tus pecados sean perdonados, para que tengas una nueva vida en Cristo Jesús, porque si no lo haces, dice la Escritura que ya estás condenado, porque has desechado la principal piedra del ángulo, el fundamento que Dios colocó, que Dios estableció para la salvación del hombre. Tú lo estás teniendo en poco y estás diciendo: yo puedo arreglármelas con Dios, yo puedo ir a ese juicio. Cuando esté en ese juicio, ¿tendrá algún argumento? ¿Tendrá algo que decirle a Dios? Hechos capítulo 4, versículo 11. Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio porque estaban predicando de la resurrección de Cristo. Ellos fueron llevados porque en el capítulo 3 había sido curado un hombre. Y en el versículo 11 Jesús les dice, Pedro dice: este Jesús a quien ustedes crucificaron, este Jesús a quien ustedes están rechazando, este Jesús en quien este nombre ha sido hecho este milagro, ustedes lo están despreciando. Ustedes no quieren creer en él. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Entonces tú estás en uno de los dos lugares. O tú eres una persona que ha reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, o eres una persona que has desechado a Cristo. Dice: este es una piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y uno de los versículos más conocidos de la Escritura. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser. ¿Qué era lo que han rechazado ellos? La salvación de Dios, una eternidad. Queremos vivir en esta vida gozando de los placeres de la vida, pero cuando yo muera quiero estar en la presencia de Dios. No quiero venir a escuchar la palabra de Dios, pero quiero estar en eternidad en la presencia de Dios. Pues no quiero escuchar nada. Y anhelas. ¿A qué niño le pregunta a uno: ¿quieres ir al cielo? ¿Qué contesta? Sí, claro que quiero ir al cielo. ¿A quién no le gustaría estar en la presencia de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Ir a Cristo. Reconocer que Él es el único que ha sido puesto sobre esta tierra para la salvación del hombre. Porque de lo contrario, ¿tú qué estás haciendo? Te identificas plenamente con el versículo 11. A este Jesús es la piedra reprobada. Si tú no has ido a Cristo, ¿qué has hecho con Cristo? Lo has desechado. Le has dicho a Dios: yo estoy bien con mi religión, yo estoy bien con mis obras, déjeme que yo sigo a Dios a mi manera, conforme a lo que yo pienso. Pero es que el único fundamento fue establecido por Dios, y es un fundamento estable. Se llama Jesucristo. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dicen los proverbios de una persona que dice que no hay Dios? Necio. Insensato es una persona que dice que no hay Dios. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué había pasado? Ellos comenzaron a caminar bien. El Evangelio de Jesucristo fue presentado. Ellos caminaban en la verdad, pero vino un grupo diciendo que la salvación era en Cristo, pero que era necesario cumplir ciertos aspectos de la ley, como la circuncisión. Por eso la palabra circuncisión se nombra muchas veces en Gálatas, que era necesario añadirle algo a la salvación, como muchas religiones hoy en día enseñan. Usted tiene que ir a Cristo, pero es necesario hacer buenas obras. Usted tiene que ir a Cristo, pero usted tiene que hablar de nuevo. Si usted no habla de nuevo, usted no es salvo. Si usted no ha sido bautizado, usted no es salvo. ¿Qué están haciendo? Añadiendo algo al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo necesita que el hombre le ayude a algo. Necesita que hagamos algo por él. Hecho una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación de toda la raza humana, de todos los tiempos, de todos los siglos. El hombre con nuestra debilidad, ¿qué podemos hacer para ayudarle a Dios? Eso es algo insensato. Eso es algo necio, es algo fuera de la razón. Pretender que somos algo delante de un Dios omnipotente, de un Dios que dijo, hágase todo y todo fue hecho. Ese Dios colocó un fundamento, que se llama Jesucristo, para que tú vayas a Él. Pero la decisión de quién es, tú tienes que creer. Tú tienes que reconocer tu condición de pecado delante de Dios y reconocer que en el único que hay salvación es a Jesucristo, que no hay otro nombre, solamente Él. Pero si tú no quieres hacerlo, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como muerto, que era necesario que Él fuera muerto, que fuera sepultado y que resucitase al tercer día entre los muertos, conforme a lo que dice la Escritura, conforme a lo que enseña Dios, conforme al fundamento. ¿Quieres ser salvo? Tienes que ir a Él. ¿En qué tiempo? ¿La Escritura habla de tiempo? No, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo debes ser salvo? Hoy, pero más allá de hoy. Dice, ahora es el tiempo, porque yo no sé si en 10 minutos tenga vida. Y yo no tengo vida, mientras hoy. Por eso dice la Escritura, ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Porque si la muerte te llega y tú no estás en el fundamento que es Jesucristo, si tú no has reconocido tu condición de pecado, dice la Escritura, en vuestros pecados y delitos moriréis. Una eternidad. ¿No le parece eso una insensatez? Después de que Cristo ha sido claramente presentado, ¿hay alguna excusa? Dice el Señor Cristo a los judíos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántas veces les había hablado Jesús? No, porque dices otra vez, ya les había hablado muchas veces, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión en cuanto a Cristo. Vamos por un momento a un pasaje que vimos esta mañana de Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Están ahí pegaditos. Está hablando en el contexto de cuando el Señor Jesucristo venga con los ángeles para daros descanso a aquellos que hemos creído. Y dice el versículo 8, ¿cómo vendrá? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Dice, vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Ni qué? Jesucristo fue claramente presentado ante tus ojos. La decisión es tuya. Para dar retribución
A los que claramente se les presentó el evangelio, pero ¿cuál fue la decisión? Yo quiero seguir mi vida, viviendo mi vida a mi manera. No me interesa la salvación. Hay muchos hombres que fueron simpatizantes. Herodes dice que él mandó llamar a Jesús porque tenía, dice la escritura que tenía curiosidad, quería conocerle. Muchos vienen por curiosidad, pero la curiosidad los salva. El rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuadas, entonces tú a esto. Pero ese poco es lo mismo que decir que fulanita de tal está embarazada o no está embarazada. Es que casi quedó embarazada, por un poquitico quedó embarazada. ¿Está embarazada? Es que casi se muere. ¿Realmente casi se muere? O usted está vivo, está muerto. Ahí no hay, por poco me persuades, simpatizante. Escucha la palabra de Dios, se agrada, está entre creyentes. ¿Pero qué decisión tomó? Llegar a simpatizante. Aún dice la escritura donde comenzamos, muchos me llamáis Señor, Señor, pero ¿qué va a pasar al final? No conocieron a Dios. ¿Por qué no conocen a Dios? Porque no obedecen a la evangelio de quién? De Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. No quieres obedecer. ¿La decisión de quién es? Tuya. Tú decides obedecer a la evangelio de Cristo o tú decides decidir en tu corazón que Jesucristo no va contigo, que tú no quieres tener nada con él, nada con él. Tú tienes todas las bendiciones de Dios en Cristo, porque todas las bendiciones de Dios vienen en el Señor Jesucristo. Si tú no tienes a Cristo como el fundamento, ¿qué bendición de Dios recibirás? La Biblia dice que la vida de Dios está sobre ti. Ni siquiera dice que estará, está. Porque si no en este momento, están. Entonces, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Quiénes? Los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de Jesucristo, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente, pero que voluntariamente decidieron no creer. ¿Qué recibirán? Pero dice el versículo 9 que recibirán, que sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué piensan ustedes cuando leen esa palabra eterna perdición? ¿Da pavor? ¿Es de chiste? Eterna perdición. Por no haber querido escuchar y obedecer el evangelio de salvación. Dice excluidos, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la presencia del Señor. Pero en el Romanos 6:22 dice, porque la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la decisión es tuya. Jesucristo claramente presentado como el fundamento. Tienes la vida, tienes la muerte, tienes la vida, ve a Cristo. Y esta es la vida eterna. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? ¿Qué dice ese versículo? El que tiene al Hijo, difícil de entender. ¿Cómo va a caer el Hijo de enorme? ¿Tiene 6 años? ¿No entiende? El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. No quieres. No quieres ir a la vida. Quieres sufrir pena de eterna perdición, excluido de la presencia de Dios por ser una persona insensata, necia, pretendiendo poner su justicia propia, sus propios pensamientos, por encima de la justicia de Dios. No negocia, y menos con la salvación. Porque Dios dice Dios, la paga del pecado es muerte. Por eso Jesucristo vino a dar su vida, a morir. Si tú no aceptas que Cristo murió en tu lugar, ¿quién va a pagar por tu pecado? Hay alguien que lo va a hacer. Y ese es tú mismo. Tú tienes que ir a morir, estar eternamente separado de la presencia de Dios.
Gloria a Dios por su precioso evangelio, porque Él es la fuente de vida eterna. Hay un fundamento y se llama Jesucristo. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo que enseña la palabra de Dios, para que no tengamos vida eterna, salvación. ¿Qué tienes que hacer? Humillarte bajo la poderosa mano de Dios, reconocer que Él es Dios, que Él murió en mi lugar y que yo soy un hombre pecador. Y vengo a Él con qué argumento, diciéndole gracias, porque solamente en Él hay vida eterna. Padre, en esta noche damos gracias por tu misericordia, gracias por ese precioso evangelio de salvación, gracias por esa piedra angular preciosa, ese fundamento precioso que tú has establecido para la salvación del hombre. Gracias por este grupo de hombres y mujeres que tú nos has regalado el privilegio de escuchar tu preciosa palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que Cristo es el fundamento, que nadie puede ir a ti si no es por ese precioso sacrificio. Gracias porque esa preciosa sangre derramada en la cruz de Calvario es la que me limpia, es la que me da el perdón de pecados. Hoy clamamos, Padre, por las personas que hay en este lugar y aún no han conocido a Cristo. Te clamamos, Padre Santo, que seas tú obrando en sus corazones. Padre, gracias porque tú has hablado y la respuesta es del hombre, dice tu palabra. El que viene a mí y escucha mi voz y hace y obedece. El que no quiere venir a Cristo, el que escucha pero aún así entendiéndolo no obedece, dice tu palabra que grande será su ruina, Padre. Hoy clamamos por tu misericordia y te rogamos que nos guardes en este tiempo, que seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones para la gloria tuya. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Invitándolos para